Un millonario amargado vive aislado en su mansión, consumido por el rencor tras perder la movilidad de sus piernas. Todo cambia cuando un niño de la calle lo socorre con un gesto simple y milagroso, ignorando insultos y prejuicios. Ese encuentro inesperado despierta dudas profundas y desencadena una transformación emocional irreversible. Pero es en el reencuentro con el niño y en su clamor por redención donde finalmente descubre el verdadero milagro, la sanación de su corazón. La lluvia caía implacable sobre Madrid aquella tarde de junio. En lo alto de la Moraleja, protegido por cristales blindados y sistemas de seguridad de última generación, Antonio Méndez Albuquerque observaba la tormenta con ojos vacíos. La mansión de 3 plantas, valorada en millones, resonaba en silencio. Desde el accidente que lo había confinado a aquella silla de ruedas hacía 5 años, el empresario de 62 años había transformado su residencia en una fortaleza particular, no solo contra intrusos, sino contra cualquier forma de afecto. «Señor, la cena está servida», anunció Carmen, la ama de llaves que trabajaba para los Tinnometzintes Albuquerque desde hacía más de 20 años. Antonio no respondió. Continuó inmóvil, contemplando las gotas que se deslizaban por el ventanal como lágrimas que él mismo hacía mucho tiempo que no conseguía derramar. Los dedos arrugados apretaron ligeramente el brazo de la silla de ruedas motorizada, el último grito de la tecnología adaptativa. «Señor», insistió Carmen. «Ya he oído», respondió secamente, girando la silla con un movimiento brusco. «¿Y Luisa?» «Su hija ha dicho que cenará en su habitación. Está estudiando para los exámenes de final de semestre». Un suspiro casi imperceptible escapó de los labios de Antonio. Su única hija de 17 años evitaba su presencia siempre que podía. No la culpaba. Desde el accidente que se había llevado a su esposa y su capacidad para caminar, se había convertido en una sombra amarga del hombre que un día fue. La mesa del comedor, con capacidad para 16 personas, albergaba solo a una. Antonio comió en silencio, saboreando sin sentir realmente el gusto de la comida preparada por el chef particular. En la pared, el retrato de Elena, su difunta esposa, parecía observarlo con ojos que mezclaban decepción y pena. «Jorge ha llamado 3 veces hoy», comentó Carmen al recoger los platos. «Dijo que el asunto es urgente». «Mi socio siempre cree que todo es urgente», atajó Antonio. «Mañana le llamo». La verdad es que evitaba la empresa tanto como podía. Construcciones Albuquerque, una de las mayores constructoras del país, ahora era administrada principalmente por Jorge Ramiro, su socio minoritario. Antonio se limitaba a decisiones estratégicas y reuniones ocasionales por videoconferencia. Mientras tanto, a decenas de kilómetros de allí, en el caótico centro de la metrópoli, un paraguas improvisado con trozos de lona protegía un pequeño refugio. Dentro de él, Gabriel, un niño de 8 años, compartía el apretado espacio con un perro chucho llamado Palomita. «¿Tienes hambre, amiguito?», preguntó el niño, partiendo un trozo de pan y ofreciéndoselo al animal. El perro movió la cola, agradecido por la amabilidad. «Mañana conseguiremos más, te lo prometo». Gabriel vivía en las calles desde que su abuela, su único pariente vivo, enfermó gravemente 2 años atrás. Con el ingreso prolongado y la eventual partida de la anciana, el niño se vio solo en el mundo. Los servicios sociales intentaron acogerlo, pero él siempre se escapaba, prefiriendo la incertidumbre de las calles a la estructura rígida de los albergues públicos abarrotados. A pesar de la dura vida, el niño mantenía una inocencia y una bondad raramente vistas en aquel ambiente hostil. Se despertaba temprano todos los días, ayudaba a doña Josefa, la florista de la Plaza Mayor, a montar su puesto a cambio de algunas monedas y, frecuentemente, un desayuno. Después pasaba por el kiosco de don Tiburcio, organizando las revistas y periódicos, recibiendo a cambio protección y, a veces, un bocadillo. La lluvia finalmente dio una tregua cuando la noche ya estaba avanzada. Gabriel acomodó el cartón que le servía de colchón, cubrió a Palomita con un trozo de manta y sonrió. «Mañana será un día mejor, ya verás», susurró, más para sí mismo que para el perro.
Antes de dormir, como hacía todas las noches, juntó las manos en oración. Gracias por un día más, por tener comida, por tener a Palomita. Protege a la abuela allá en el cielo y ayuda a todas las personas que están tristes. A la mañana siguiente, a Antonio lo despertó el sonido insistente del teléfono junto a la cama. Era Jorge, una vez más. Necesitamos hablar en persona, Antonio. Es sobre las cuentas de la empresa. Estoy ocupado, respondió secamente. Antonio, ¿es en serio? He encontrado algunas discrepancias en los balances. Necesitamos resolver esto. Algo en el tono de Jorge dejó a Antonio inquieto. Su instinto empresarial, que lo había convertido en un magnate de la construcción, todavía funcionaba perfectamente. Está bien, ven aquí a las 2. Colgó el teléfono y llamó a Renato, su asistente personal desde hacía más de una década. Llama a Rafael, ordenó, refiriéndose al contable de su confianza. Pídele que revise todos los balances de los últimos 6 meses antes de la reunión con Jorge. Renato asintió y salió rápidamente. Antonio giró la silla hacia el baño adaptado y se preparó para el día. Por un breve momento, mientras se miraba en el espejo, vislumbró no al poderoso empresario, sino a un hombre envejecido por el tiempo y la amargura. Apartó el pensamiento y se concentró en la rutina. Mientras tanto, Gabriel ayudaba a doña Josefa a montar su puesto de flores. «Hijo mío, estás demasiado delgado», comentó la señora de cabellos canosos. «Toma, cómete este bocadillo de mortadela que te he traído». «Gracias, doña Josefa», sonrió el niño, guardando la mitad del bocadillo en el bolsillo. «Es para Palomita». La florista negó con la cabeza, conmovida por la generosidad del niño que, aun teniendo tan poco, todavía pensaba en compartir. «Sabes, Gabriel, conozco a una trabajadora social muy buena. Podría ayudarte a encontrar un lugar mejor para vivir, un colegio». «Estoy bien, doña Josefa», interrumpió amablemente. «Tengo a mis amigos aquí, y le tengo a usted también». La mujer no insistió. Ya había intentado convencer al niño otras veces, sin éxito. Aquella misma tarde, mientras Antonio recibía a Jorge en su mansión, Gabriel caminaba por la Gran Vía. El cielo amenazaba con llover de nuevo, pero necesitaba encontrar a don Tiburcio para ayudarle con las revistas. Fue entonces cuando vio a la multitud formándose en la acera. Un hombre en una silla de ruedas motorizada intentaba subir una rampa improvisada para acceder a un edificio de oficinas. La silla derrapó en la superficie mojada y volcó hacia un lado, lanzando a su ocupante al suelo con violencia. Gabriel observó horrorizado cómo la gente solo miraba, algunos grabando con sus móviles, otros desviando el camino. El hombre caído, Antonio Méndez Albuquerque, gritaba pidiendo ayuda, con un corte profundo en la frente que sangraba abundantemente. Sin dudarlo, Gabriel corrió hacia el desconocido. Si esta historia te ha interesado, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y dinos desde qué ciudad nos estás viendo. Continuando. «Fuera de aquí, chaval». La voz de Antonio salió áspera cuando Gabriel se acercó. El empresario, aturdido por la caída, intentaba inútilmente arrastrarse de vuelta a la silla volcada. La sangre le corría por la frente, manchando su traje italiano de 1.000 euros. «Puedo ayudarle, señor», insistió Gabriel, ignorando el tono hostil. Con una delicadeza sorprendente para su edad, sacó del bolsillo un pañuelo descolorido, pero limpio, que doña Josefa le había dado. «Mi abuela decía que hay que hacer presión cuando sangra». Antonio intentó apartar la mano del niño, pero el dolor punzante se lo impidió. Sintió los dedos pequeños y ágiles presionar el pañuelo contra su frente. «Que alguien llame a una ambulancia», gritó Gabriel a la multitud de espectadores indiferentes. «Por favor, está herido». Algunos transeúntes finalmente parecieron despertar de su apatía urbana. Un hombre de traje se acercó, teléfono en mano. «¿Se encuentra bien? Estoy llamando a emergencias», dijo, sin mirar realmente a Antonio, como si cumpliera una obligación social. «No necesito una ambulancia», gruñó el empresario. «Solo pónganme en la maldita silla». Gabriel mantuvo el pañuelo presionado mientras 2 hombres ayudaban a levantar la silla motorizada. Con esfuerzo,
Lograron volver a colocar a Antonio en el asiento. El empresario ajustó el panel de control, todavía furioso por la humillante situación. Su corte está dejando de sangrar, observó Gabriel, retirando cuidadosamente el pañuelo. Creo que no va a necesitar puntos. Antonio finalmente miró al niño. Ropa raída, pelo despeinado, piel quemada por el sol, claramente un niño en situación de calle. Pero había algo en los ojos castaños del niño, una pureza que lo desconcertó momentáneamente. «¿Cómo sabes eso?», preguntó, más por sorpresa que por interés. «Mi abuela era auxiliar de enfermería. Me enseñó algunas cosas antes de...» Gabriel vaciló tragando saliva. «Antes de que se fuera al cielo». Antonio observó, incrédulo, cómo el niño tocaba suavemente la herida con la punta de los dedos. Una sensación extraña recorrió su cuerpo. Un breve hormigueo seguido de un alivio inexplicable del dolor. La multitud ya se dispersaba. El espectáculo había terminado. El mundo seguía su curso indiferente. «Todo irá bien ahora», dijo Gabriel con una certeza desconcertante. «Solo necesita limpiarlo cuando llegue a casa». Antonio se llevó la mano a la frente, esperando encontrar un corte profundo. Para su sorpresa, sintió solo una leve costra formándose, como si la herida ya tuviera días, no minutos. «Imposible», murmuró. «¿El qué, señor?» «Nada», respondió secamente, recuperando su postura habitual. Se ajustó la corbata y enderezó el traje manchado. «Gracias por mi ayuda». Las palabras salieron con dificultad, como si los agradecimientos fueran un idioma extranjero que apenas dominaba. Sin esperar respuesta, accionó los controles de la silla y se alejó rápidamente, dejando a Gabriel parado en la acera con el pañuelo ensangrentado en las manos. El regreso a la mansión estuvo lleno de pensamientos confusos. El corte, que debería haber requerido puntos, parecía estar cicatrizando a una velocidad imposible. Antonio intentaba racionalizar lo ocurrido. Quizás la herida no era tan grave como había parecido inicialmente. Quizás su piel tenía propiedades cicatrizantes por encima de la media. «Dios mío, ¿qué ha pasado?», exclamó Carmen al verlo entrar con la frente marcada y el traje manchado. «Un accidente estúpido», respondió evitando detalles. «La silla derrapó en una rampa mojada». «¿Necesita un médico?» «No, solo quiero darme una ducha y descansar». Y Carmen... «Sí, señor». «¿Ha estado aquí Jorge?» Llamó cancelando la reunión. Dijo que le surgió un compromiso urgente. Antonio frunció el ceño. El comportamiento de Jorge en los últimos meses era cada vez más errático. Reuniones canceladas en el último momento, explicaciones vagas sobre gastos de la empresa, informes retrasados. «Pídele a Renato que programe una nueva reunión. Mañana sin falta». Mientras el agua caliente de la ducha caía sobre su cuerpo cansado, Antonio no podía apartar la imagen del niño de la calle. Había algo en la simplicidad de aquel gesto, un niño sin nada ofreciendo ayuda a un desconocido, que lo perturbaba profundamente. Más tarde, acostado en la cama, fue sorprendido por un suave golpe en la puerta. «Papá», la voz vacilante de Luisa raramente se oía en sus aposentos. «¿Puedo entrar?» «Claro», respondió acomodándose en la cama. Luisa entró, todavía con el uniforme del colegio privado. Era una joven de belleza discreta, con los mismos ojos verdes de su madre fallecida. «Carmen me ha contado lo del accidente», dijo manteniéndose a una distancia segura. «¿Estás bien?» «Lo estoy», respondió, tocándose instintivamente la frente. Para su sorpresa, apenas podía sentir el corte ahora. Fue solo un rasguño. Un silencio incómodo se cernió entre padre e hija. Había tanto por decir, tantos años de distanciamiento emocional, que ninguno de los dos sabía por dónde empezar. «¿Van bien los exámenes?», preguntó Antonio, en un torpe intento de conexión. «Sí, el de matemáticas fue hoy. Creo que me fue bien». «Siempre se te han dado bien los números». Una sombra de orgullo genuino recorrió su rostro normalmente cerrado. «Como a tu madre». Luisa pareció sorprendida por la mención de su madre, un tema generalmente prohibido en la mansión Albuquerque.
Sí, supongo que sí, respondió, una pequeña sonrisa formándose en la comisura de sus labios. Bueno, solo quería saber si estabas bien. Buenas noches, papá. Buenas noches, hija. Cuando la puerta se cerró, Antonio se dio cuenta de que era la conversación más larga que había tenido con Luisa en meses. Una extraña opresión se formó en su pecho, no de dolor físico, sino algo más profundo, casi olvidado. Esa misma noche, Gabriel compartió su cena, un bocadillo de mortadela guardado del almuerzo, con Palomita. El refugio improvisado goteaba con la lluvia que había vuelto a caer, pero el niño no se quejaba. «Sabes, Palomita, hoy ayudé a un hombre», le contó al perro, que lo escuchaba con atención canina. Se cayó de la silla de ruedas y nadie le ayudó. A veces la gente se olvida de ser amable, ¿verdad? El perro inclinó la cabeza como si lo entendiera. Parecía muy triste, no triste de llorar, sino triste por dentro, ¿entiendes? Como esa tristeza que se queda escondida. Gabriel se abrazó las rodillas, pensativo. Espero que esté bien. A la mañana siguiente, Antonio se despertó con una sensación extraña. Por primera vez en años, no sintió la habitual rabia al percibir sus piernas inmóviles bajo la sábana. En cambio, su mente estaba ocupada con el encuentro del día anterior. Al mirarse en el espejo del baño, abrió los ojos incrédulo. Donde debería haber un corte profundo, había solo una leve marca rojiza, como una cicatriz de hace años. Se examinó la frente con los dedos temblorosos, buscando explicar lo inexplicable. «Imposible», murmuró a su reflejo. «Científicamente imposible». Antonio Méndez Albuquerque, hombre de lógica y números, no creía en milagros ni en fenómenos sobrenaturales. Tenía que haber una explicación racional para aquello. Tenía que haberla. Quizás el corte no era tan profundo. Quizás su piel tenía propiedades cicatrizantes superiores a la media. Pero en el fondo sabía que algo extraordinario había sucedido en aquella acera de la Gran Vía. «El desayuno está servido, señor», anunció Carmen interrumpiendo sus pensamientos. «Bajo en un minuto». En la mesa del desayuno una sorpresa. Luisa ya estaba sentada, revolviendo distraídamente un tazón de cereales. «Buenos días», dijo Antonio, intentando ocultar su asombro por la presencia matutina de su hija. «Buenos días», respondió ella, observándolo con curiosidad. «¿Tu frente ya ha sanado?» «Aparentemente». Evitó dar más detalles, sirviéndose un café solo. Luisa continuó observando a su padre, con una mirada que mezclaba confusión e interés. El silencio entre ellos ahora parecía menos opresivo, casi cómodo. «Tengo una reunión importante con Jorge hoy», comentó Antonio, sorprendiéndose a sí mismo por el deseo de compartir algo de su vida. «Creo que hay problemas en la empresa». «¿Qué tipo de problemas?» «Financieros, posiblemente. Jorge ha estado actuando de forma extraña últimamente». «Siempre me ha parecido extraño», comentó Luisa, con una franqueza adolescente que arrancó una casi sonrisa a su padre. Mientras tanto, en el centro de la ciudad, Gabriel se despertaba con Palomita lamiéndole la cara. La lluvia había dado una tregua, y el tímido sol de invierno madrileño comenzaba a asomar entre las nubes. «Buenos días a ti también», rió el niño, rascándole detrás de las orejas al perro. «Vamos, hoy toca ayudar a don Tiburcio con las revistas». La oficina de Construcciones Albuquerque ocupaba 3 plantas de un elegante edificio de oficinas en la zona del Paseo de la Castellana. Antonio rara vez visitaba el lugar desde el accidente, prefiriendo el aislamiento de su mansión. Aquella mañana, sin embargo, algo lo había impulsado a asistir personalmente a la reunión con Jorge. «Señor Albuquerque, ¡qué sorpresa!», exclamó la recepcionista cuando la silla motorizada cruzó las puertas automáticas. «No le esperábamos hoy». «Evidentemente», respondió seco, notando la mirada sorprendida de los empleados que pasaban por el vestíbulo. «Avise a Jorge de que estoy aquí». Mientras esperaba en el ascensor exclusivo, Antonio reflexionaba sobre el imperio que había construido a lo largo de 4 décadas. Construcciones Albuquerque había comenzado como una pequeña constructora y ahora figuraba entre las más grandes del país, con proyectos en varias capitales españolas.
un patrimonio que en los últimos años había pasado a ver solo como números en informes financieros. Jorge Ramiro lo recibió con una sonrisa que no llegaba a los ojos. Antonio, qué agradable sorpresa. Pensé que haríamos la reunión por videoconferencia, como siempre. He decidido que era hora de visitar mi propia empresa, respondió maniobrando la silla hacia la sala de reuniones principal. Después de todo, sigo siendo el accionista mayoritario. La tensión flotaba en el aire mientras Jorge lo seguía, visiblemente incómodo. A sus 55 años, el socio minoritario mantenía la apariencia impecable de siempre. Cabello canoso perfectamente recortado, traje a medida, un ostentoso reloj suizo en la muñeca. «¿Y bien?», comenzó Antonio tan pronto como se cerraron las puertas de la sala. «¿Cuáles son esas discrepancias que mencionaste?» «Ah, eso». Jorge se ajustó la corbata, desviando la mirada. En realidad, era solo un malentendido con la contabilidad. Ya está resuelto. Antonio arqueó una ceja escéptico. Parecías bastante preocupado por teléfono, tanto que insististe en una reunión urgente. Ya sabes cómo soy, siempre cauteloso con los números. Jorge sonrió nerviosamente. Pero hablando de negocios, tenemos una propuesta interesante para un nuevo proyecto en el Distrito del Este. Altísima rentabilidad. El instinto empresarial de Antonio, adormecido durante años, despertó como un animal olfateando el peligro. El cambio abrupto de tema, el nerviosismo mal disimulado, algo andaba mal y necesitaba descubrir qué era. «Me gustaría ver los informes financieros de los últimos 6 meses», pidió, manteniendo un tono casual. «Todos ellos». «Claro, claro». Jorge se levantó apresuradamente. «Le pediré a Gloria que los traiga. Mientras tanto, ¿aceptas un café?». Cuando Jorge salió de la sala, Antonio cogió el móvil y envió un mensaje rápido a Rafael, su contable de confianza. «Investiga todas las transacciones firmadas por Jorge en los últimos 12 meses. Urgente». La reunión continuó durante 2 horas más, con Jorge presentando proyectos y propuestas con un entusiasmo exagerado, claramente tratando de desviar la atención del tema inicial. Antonio fingió interés, observando cada movimiento, cada palabra vacilante. Al regresar a casa, una sensación inquietante lo acompañaba. No era solo la sospecha sobre Jorge, sino algo más profundo, como si estuviera despertando de un largo letargo emocional. «¿Cómo fue la reunión?», preguntó Luisa durante la cena, sorprendiendo de nuevo a Antonio con su presencia en la mesa. «Reveladora», respondió, observando a su hija con renovada atención. Bajo la suave luz del comedor, se dio cuenta de cuánto había crecido en los años de su aislamiento emocional. Ya no era la niña de 12 años devastada por la pérdida de su madre, sino una joven al borde de la vida adulta. Jorge está ocultando algo. «Siempre pensé que tenía cara de no ser de fiar», comentó Luisa partiendo un trozo de pan. «Esa sonrisa falsa, ¿sabes? Tienes buen instinto para las personas, como tu madre». Las palabras salieron con naturalidad, sorprendiéndolos a ambos. Mencionar a Elena era raro, casi un tabú autoimpuesto. Un silencio cómodo se cernió entre ellos, hasta que Luisa finalmente preguntó lo que parecía estar molestándola. «Papá, ¿qué pasó con el corte de tu frente? Ayer estaba feo, hoy apenas se ve». Antonio vaciló, inseguro sobre cómo explicar algo que ni él mismo comprendía. «No lo sé con certeza. Fue extraño. Un niño de la calle me ayudó cuando me caí. Tocó la herida y...». Se detuvo, consciente de cómo sonaría aquello. Debió de ser menos grave de lo que parecía. «¿Un niño de la calle te ayudó?». Luisa pareció genuinamente sorprendida. «¿Y tú le dejaste?». La pregunta, hecha sin malicia, golpeó a Antonio como una bofetada. ¿Así era como lo veía su hija? ¿Como alguien tan amargado que rechazaría la ayuda de un niño desfavorecido? En realidad, no tuve mucha elección. Nadie más se acercó. Hizo una pausa, recordando la extraña sensación al tacto del niño. Fue amable. En el centro de Madrid, Gabriel terminaba su jornada de trabajo en el kiosco de don Tiburcio.
El sol se ponía tiñendo el cielo de naranja sobre los altos edificios. «Toma, hijo». El anciano le extendió algunos billetes al niño. «Te lo mereces. Has trabajado bien hoy». «Gracias, don Tiburcio». Gabriel sonrió, contando las monedas y billetes, lo suficiente para comprar comida para él y Palomita durante unos días. «Gabriel», lo llamó el kiosquero cuando el niño ya se alejaba. «Hay un albergue nuevo que han abierto en la calle de Fuencarral. Es para niños. Dicen que está limpio, que tiene camas calientes». «Estoy bien, señor». Gabriel sonrió, pero sus ojos revelaban una tristeza antigua. Allí no aceptarían a Palomita. El kiosquero suspiró observando al niño alejarse. Había conocido a muchos niños en situación de calle en sus años de trabajo en las aceras de Madrid, pero Gabriel era diferente. Había una luz en él que las dificultades no lograban apagar. De camino a su refugio improvisado, Gabriel pasó junto a un señor mayor que intentaba, con dificultad, cargar bolsas de la compra. Sin dudarlo, se acercó. «¿Puedo ayudarle, señor?» El anciano miró con desconfianza al niño harapiento, pero algo en los ojos sinceros del chico lo convenció. «Si no es molestia, jovencito, vivo, a 2 manzanas de aquí». Gabriel cogió las bolsas más pesadas, conversando animadamente mientras caminaban. Le contó sobre Palomita, sobre las flores que vendía doña Josefa, sobre lo bonito que se veía el cielo de Madrid al atardecer, a pesar de la contaminación. Al llegar al modesto edificio donde vivía el anciano, éste intentó ofrecerle algunas monedas al niño. «No hace falta, señor. Lo hice porque quería ayudar». El anciano, conmovido, insistió. «Al menos acepta esto para comprar algo de comer». Gabriel aceptó a regañadientes un billete de 5 euros. Se despidió y continuó su camino, pensando en qué pienso. Compraría para Palomita con ese dinero extra. No se dio cuenta de que, al otro lado de la calle, dentro de un sedán negro de lujo, Antonio Méndez Albuquerque lo observaba. Tras la cena sorprendentemente agradable con Luisa, Antonio le había pedido al chófer que lo llevara al lugar del accidente del día anterior. No sabía exactamente qué buscaba. Quizás una explicación racional para la cicatrización milagrosa, quizás al propio niño. Lo que no esperaba era presenciar, por coincidencia, otra escena de bondad desinteresada. «Señor, ¿volvemos a casa?», preguntó Joaquín, su chófer desde hacía más de 15 años. «Todavía no», respondió Antonio sin apartar los ojos del niño que ahora se alejaba. «Síguelo, discretamente». Joaquín, acostumbrado a la excentricidad del jefe en los últimos años, obedeció sin cuestionar. El coche de lujo siguió a Gabriel a una distancia segura hasta que el niño se metió en un callejón estrecho por donde los vehículos no podían pasar. «Espera aquí», ordenó Antonio, accionando su silla motorizada y saliendo del coche. «Señor, no creo que sea seguro que vaya solo». «No te estoy pidiendo tu opinión, Joaquín». Con determinación, Antonio maniobró la silla por las aceras irregulares, entrando en el callejón mal iluminado. No tuvo que ir muy lejos para encontrar lo que buscaba. A pocos metros, Gabriel se agachaba junto a un pequeño refugio improvisado, donde un perro chucho lo recibió con alegría. «He traído comida, Palomita», exclamó el niño, sacando un pequeño paquete de la mochila. «Y mañana vamos a comprar pienso bueno para ti con el dinero que me dio el señor». Antonio sintió algo extraño en el pecho al observar la escena. El niño, que claramente apenas tenía suficiente para sí mismo, compartiéndolo todo con un animal callejero. Era un tipo de generosidad que desafiaba la fría lógica de los negocios que había regido su vida. «Hola», dijo finalmente avanzando con la silla. Gabriel se giró, sorprendido. El reconocimiento iluminó su rostro. «Hola, señor. Usted es el hombre de la silla que se cayó ayer, ¿verdad? ¿Su frente ya está mejor?» La simplicidad de la pregunta, la genuina preocupación, desconcertaron a Antonio. ¿Cuánto tiempo hacía que alguien, aparte de empleados a sueldo, demostraba un interés real por su bienestar? «Sí, ha mejorado, inexplicablemente». Antonio se acercó más, observando el precario refugio. «¿Tú vives aquí?»
Sí, Palomita y yo. Gabriel sonrió, como si estuviera presentando una mansión. No es muy grande, pero cuando llueve nos mantenemos secos. Casi siempre. ¿Cuántos años tienes, chico? 8 años y... Gabriel frunció el ceño, pensando. Creo que 4 meses. Mi abuela lo apuntaba todo en el calendario, pero después de que se fue al cielo, me perdí un poco en las cuentas. La mención de la abuela fallecida provocó otra punzada extraña en el pecho de Antonio. Había una dignidad en la forma en que el niño hablaba de su pérdida, sin autocompasión. ¿Y dónde están tus padres? Nunca conocí a mi padre. Mi madre se fue cuando yo era un bebé. Mi abuela me cuidó hasta que enfermó. La historia era contada con una serena aceptación que parecía imposible para un niño tan joven. Antonio sintió una emoción que no había experimentado en años. No pena, sino una admiración reticente. ¿No tienes miedo de estar solo en las calles? A veces, admitió Gabriel acariciando a Palomita, pero lo tengo a él para protegerme, y están doña Josefa y don Tiburcio que me cuidan de día y... Bajó la voz como si compartiera un secreto. Hablo con mi abuela antes de dormir. No responde con palabras, pero la siento conmigo, ¿sabe? Antonio no lo sabía. Hacía años que no sentía a Elena, que había bloqueado cualquier conexión emocional con su esposa fallecida. La capacidad del niño de mantener un vínculo con alguien que se había ido era otro misterio que desafiaba su visión pragmática del mundo. ¿Cómo hiciste eso con mi frente?, preguntó finalmente, yendo directamente al punto que lo había traído hasta allí. El corte se curó muy rápido. Gabriel inclinó la cabeza, confundido. Solo lo limpié e hice presión, como me enseñó mi abuela. No fue más que eso. Cuando tocaste la herida sentí algo. El niño se encogió de hombros. Mi abuela decía que a veces la gente solo necesita a alguien que se preocupe de verdad para sanar más rápido. La respuesta, en su simplicidad, dejó a Antonio sin palabras. No había pretensión de poderes especiales, ninguna explicación sobrenatural, solo la creencia inocente en el poder de la compasión humana. Antes de que pudiera responder, un trueno anunció la aproximación de más lluvia. «Debería irse a casa, señor», dijo Gabriel, preocupado. «Va a llover fuerte y podría coger un resfriado». La ironía no se le escapó a Antonio. El niño sin hogar preocupado por su comodidad. ¿Y tú? Nosotros estamos acostumbrados. Gabriel sonrió ajustando la lona que cubría su refugio. Buenas noches, señor. Me alegro de que su frente haya mejorado. Antonio vaciló, un impulso desconocido luchando contra años de indiferencia cultivada. ¿Cómo te llamas, chico? Gabriel, señor. ¿Y usted? Antonio. Antonio Méndez Albuquerque. Es un nombre importante, observó Gabriel con admiración infantil. Le pega. Las primeras gotas de lluvia comenzaron a caer cuando Antonio finalmente dio media vuelta con su silla. Algo dentro de él había cambiado, sutilmente pero de forma irrevocable, como una puerta cerrada durante mucho tiempo que comenzaba a abrirse. Pasaron 3 días desde el encuentro de Antonio con Gabriel en el estrecho callejón. 3 días en los que el empresario se vio consumido por pensamientos y emociones largamente adormecidos. La mansión en La Moraleja, antes un refugio de aislamiento, ahora parecía sofocar con sus espacios vacíos y silencios prolongados. Aquella mañana de viernes, mientras tomaba café, fue sorprendido por una llamada de Rafael, su contable. «Antonio, necesitamos hablar en persona. Es sobre lo que me pediste que investigara». Algo en el tono de voz de Rafael dejó clara la seriedad del asunto. «Ven a la mansión después de comer». Mientras esperaba, Antonio intentaba concentrarse en el trabajo, revisando contratos en el portátil, pero su mente insistía en volver al niño de la calle. ¿Cómo alguien tan joven, enfrentando tantas dificultades, conseguía mantener aquella serenidad, aquella bondad natural? La pregunta lo perseguía, junto con el recuerdo del toque que inexplicablemente había curado su herida. «Papá». La voz de Luisa interrumpió sus pensamientos. Estaba parada en la puerta del despacho, sosteniendo una carpeta. «¿Puedo hablar contigo un minuto?»
Claro, respondió cerrando el portátil. Entra. Luisa se sentó en la silla frente al escritorio, visiblemente nerviosa. En los últimos días, padre e hija habían establecido un tímido acercamiento, cenas compartidas, breves conversaciones sobre el día, pequeños pasos después de años de distanciamiento. Es sobre la universidad, comenzó ella, abriendo la carpeta. Sé que siempre quisimos, tú y mamá, que estudiara administración para algún día hacerme cargo de la empresa, pero Antonio sintió que el corazón se le encogía. Elena, de hecho, siempre había soñado que su hija siguiera sus pasos en los negocios. Pero, la animó, quiero estudiar psicología. Las palabras salieron rápidas, como si Luisa temiera perder el valor. Sé que no es lo que esperabas, pero es lo que realmente quiero. 5 años atrás, Antonio habría reaccionado con autoridad incuestionable, imponiendo su voluntad. Hoy algo había cambiado. Observó el rostro ansioso de su hija, tan parecido al de Elena cuando era joven, y sintió un arrebato de claridad. Tu madre estaría orgullosa, dijo finalmente, sorprendiéndose a sí mismo y a Luisa. Siempre decía que tenías un don para entender a la gente. ¿No estás decepcionado? Antonio reflexionó por un momento. Quizás lo habría estado antes, pero me he dado cuenta recientemente de que hay cosas más importantes que perpetuar legados empresariales. La sonrisa de Luisa iluminó el ambiente, llegando a sus ojos de una forma que Antonio no había visto en años. Se levantó y en un impulso rodeó el escritorio para abrazarlo. El contacto físico, tan raro entre ellos, le provocó un nudo en la garganta al empresario. «Gracias, papá», susurró ella antes de apartarse, ligeramente avergonzada por su propia demostración de afecto. Cuando Luisa salió, Antonio se quedó contemplando el espacio vacío, una extraña sensación de ligereza en el pecho. Por un breve momento, imaginó lo que Elena diría sobre su cambio de perspectiva. Por primera vez en años, el pensamiento no vino acompañado de un dolor agudo, solo una suave nostalgia. Por la tarde Rafael llegó puntualmente. El contable que trabajaba con Antonio desde hacía más de 2 décadas parecía tenso mientras colocaba una carpeta sobre la mesa. «Es peor de lo que imaginábamos», comenzó sin rodeos. «Jorge ha estado desviando dinero sistemáticamente en los últimos 8 meses. Contratos sobrefacturados, empresas fantasma recibiendo pagos por servicios nunca prestados, terrenos adquiridos por valores muy por encima del mercado». Antonio hojeó los documentos, su rostro endureciéndose a cada página. ¿De cuánto estamos hablando exactamente? Según mis cálculos, alrededor de 22 millones de euros. La suma era expresiva, incluso para los estándares de Construcciones Albuquerque. Antonio cerró la carpeta, una furia fría apoderándose de él. «Prepara todo, lo quiero fuera de la empresa el lunes». «¿Y qué hay de la denuncia a la policía?» Antonio vaciló. Jorge no era solo su socio, sino que había sido amigo de Elena. Tenían historias juntos, recuerdos compartidos. «Aún no lo he decidido. Primero vamos a confrontarlo, a escuchar lo que tiene que decir». Tras la partida de Rafael, Antonio se quedó solo con sus pensamientos cada vez más inquietos. El mundo que había construido con tanto cuidado se estaba desmoronando. La confianza traicionada por Jorge, el camino diferente, elegido por Luisa. Extrañamente, no sentía la rabia o la amargura habituales, solo una creciente sensación de que algo fundamental estaba cambiando dentro de él. «Joaquín», llamó por el interfono, decidiéndose súbitamente. «Prepara el coche. Vamos al centro». El chofer, acostumbrado a los largos periodos en que Antonio rara vez salía de casa, no ocultó su sorpresa. «¿Ahora, señor? ¿Está anocheciendo?» «Sí, ahora». 1 hora después, el sedán negro aparcaba cerca de la Plaza Mayor. Antonio le pidió a Joaquín que esperara en el coche y con determinación maniobró su silla motorizada por las aceras irregulares del centro madrileño. Estaba oscureciendo y las primeras luces de la ciudad comenzaban a encenderse. Antonio sentía las miradas curiosas de los transeúntes. Un hombre claramente adinerado en una silla de ruedas de última generación
desplazándose solo por una zona conocida por su población sin hogar. No sabía exactamente dónde buscar a Gabriel, recordaba solo el callejón donde lo había visto con el perro, pero había decenas de callejuelas similares en la zona. Después de casi una hora de búsqueda infructuosa, estaba a punto de rendirse cuando avistó un pequeño tumulto cerca de un puesto de flores que estaba cerrando. «Él no ha hecho nada. ¡Dejadlo en paz!», gritaba una señora de cabellos canosos posicionada defensivamente frente a alguien que Antonio no podía ver. Al acercarse, reconoció a Gabriel, encogido detrás de la señora. El niño tenía un hilo de sangre corriendo por la ceja y su labio inferior estaba hinchado. Palomita, a su lado, gruñía a dos jóvenes que parecían ser el origen de la confusión. «El mocoso me ha robado la cartera», acusaba uno de ellos, visiblemente alterado. «Es mentira», se defendía Gabriel. «Nunca le he robado nada a nadie». «Josefa, quítate de en medio. Este crío se merece una lección», amenazó el otro joven dando un paso al frente. Antonio no planeó su intervención. Antes de darse cuenta, ya había posicionado su silla entre Gabriel y los agresores. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó con la voz imperiosa que solía usar en las reuniones de negocios. Los jóvenes vacilaron, claramente sorprendidos por la aparición repentina de un hombre bien vestido en silla de ruedas. «Este crío le ha robado la cartera a mi amigo», repitió uno de ellos, con menos confianza. «¿Dónde la habría escondido?», cuestionó Antonio, arqueando una ceja. «¿En la ropa rota? ¿En los zapatos agujereados? ¿O quizás en el perro?». La lógica simple pareció confundir a los acusadores. Antonio continuó, su voz ganando autoridad. «Conozco a este chico. No es un ladrón. Ahora sugiero que busquen su cartera en otro lugar antes de que llame a la policía y presente una denuncia por agresión a un menor». Algo en su postura, en la confianza con la que hablaba, hizo que los jóvenes retrocedieran. Murmurando amenazas vagas, se alejaron hacia la avenida principal. «¡Señor Antonio!», exclamó Gabriel, saliendo de detrás de la florista. «¡Me ha encontrado!». «¿Conoces a este hombre, Gabriel?», preguntó doña Josefa, todavía desconfiada. «Sí que lo conozco. Doña Josefa, es el hombre de la silla al que ayudé el otro día. Es importante, tiene un nombre grande». La explicación simplista arrancó una sonrisa reticente a Antonio. «¿Qué te ha pasado?», preguntó, notando de nuevo la herida en la ceja del niño. «Esos tipos estaban pateando a Palomita», explicó Gabriel acariciando al perro. «Les pedí que pararan, pero se enfadaron». Antonio sintió una rabia sorda crecer dentro de él. El coraje del niño para enfrentarse a personas más grandes para defender a un animal callejero era otro ejemplo de la nobleza simple que tanto lo intrigaba. «Ven», dijo, señalando el coche parado a distancia. «Vamos a curar ese corte». «¿Dónde?», preguntó Gabriel vacilante. «A mi casa». El niño miró a doña Josefa, inseguro. «Puedes ir, hijo», lo animó la florista, observando a Antonio con ojos evaluadores. «Parece que el señor quiere ayudar de verdad». «¿Puede venir Palomita también?», preguntó Gabriel, sujetando la correa improvisada del perro. Antonio vaciló por un momento. Un perro callejero en el interior de su sedán de lujo no estaba en sus planes. Pero la mirada esperanzada de Gabriel derritió su resistencia. «Sí, el perro también». De camino a la Moraleja, Antonio observaba por el retrovisor cómo Gabriel miraba maravillado por la ventana, señalando edificios y luces de la ciudad a Palomita, como si el animal pudiera apreciar la vista. La inocencia del gesto contrastaba con los recientes hematomas en su rostro. «¿Por qué estás solo en las calles?», preguntó finalmente. «¿No hay albergues para niños como tú?». Gabriel acarició a Palomita antes de responder. «Los hay, pero no dejan llevar animales. Y Palomita es mi familia ahora». La simplicidad de la respuesta golpeó a Antonio como un puñetazo. La lealtad de Gabriel a un animal callejero, su negativa a abandonarlo incluso a cambio de comodidad y seguridad, desafiaba la lógica pragmática que había gobernado la vida del empresario. «Además», continuó el niño, «en los albergues hay mucha gente. Es difícil ayudar a los demás cuando hay tanta gente necesitando ayuda al mismo tiempo».
¿Ayudar a los demás? Antonio frunció el ceño, confundido. ¿No deberías estar preocupado por recibir ayuda en lugar de darla? Gabriel sonrió, revelando la falta de un diente de leche. Mi abuela decía que ayudar a los demás es el mejor remedio para la tristeza. Cuando estoy triste porque la echo de menos, busco a alguien a quien ayudar. Funciona siempre. La mansión de Antonio, con sus imponentes puertas y jardines impecables, arrancó un guau de admiración a Gabriel cuando el coche cruzó la entrada. Palomita, sintiéndose en territorio desconocido, se mantuvo pegado al niño. Carmen, la ama de llaves, no pudo ocultar su conmoción al ver a su jefe llegando con un niño harapiento y un perro callejero. Carmen, este es Gabriel. Necesita atención médica y un baño. Y el perro también. Señor, yo... Luego te explico, atajó Antonio. Por ahora solo proporciona lo necesario. Luisa, atraída por el movimiento inusual, apareció en lo alto de la escalera. Sus ojos se abrieron como platos al ver al niño y al perro en el inmaculado vestíbulo. «Papá, ¿qué está pasando?» Antonio se dio cuenta de que no tenía una respuesta clara. ¿Qué estaba haciendo, realmente? ¿Qué impulso lo había llevado a traer a un niño de la calle y a su perro a su casa? No era caridad. Ya había hecho donaciones sustanciales a instituciones a lo largo de los años, siempre manteniendo una distancia segura de los beneficiarios. No era culpa. Aunque su riqueza contrastaba obscenamente con la pobreza de Gabriel, nunca se había sentido responsable de la desigualdad social. Era algo más, algo que no podía nombrar. Quizás una chispa de humanidad que el niño, de alguna manera, había reavivado en él. «Este es Gabriel», presentó finalmente. «Se quedará con nosotros esta noche». La sonrisa que iluminó el rostro de Luisa dejó claro que, fuera lo que fuera que le estuviera pasando a su padre, ella lo aprobaba por completo. «Nunca he visto tanta agua caliente en mi vida», exclamó Gabriel, maravillado, mientras Carmen ajustaba la temperatura de la ducha en el baño de invitados. El niño observaba, fascinado, los diferentes jabones y champús dispuestos en las estanterías. «Tómate el tiempo que necesites, hijo», dijo la ama de llaves, ahora con voz amable tras la conmoción inicial. «He dejado toallas limpias y ropa nueva en la cama. Son del hijo de nuestra cocinera. Deberían servirte». Cuando Carmen salió, Gabriel miró a Palomita, que lo observaba desde la puerta entreabierta. «Estamos en un palacio, Palomita», susurró, como si temiera romper algún encanto. «Creo que el hombre de la silla es un rey o algo así». Mientras Gabriel se bañaba, Antonio y Luisa esperaban en la sala de estar. La adolescente no podía contener su curiosidad. «¿Quién es, papá? ¿Cómo os conocisteis?» Antonio relató brevemente el encuentro tras su caída, la misteriosa cicatrización y los eventos de aquella noche. Omitió la parte sobre el milagro de la curación, pero mencionó cómo el niño había defendido a un perro callejero contra agresores más grandes. «Me recuerda a mamá», comentó Luisa, sorprendiendo a Antonio. «Esa forma de preocuparse por los demás sin esperar nada a cambio». Antonio asintió, sintiendo el nudo en la garganta que siempre se formaba cuando pensaba en Elena. Su esposa tenía de hecho esa misma cualidad, la capacidad de ver valor en cada persona, independientemente de su posición social. «¿No ves la ironía en todo esto?», preguntó Luisa con la franqueza característica de los adolescentes. «Te aislaste del mundo tras el accidente y ahora estás siendo, no sé, reconectado por un niño de la calle». Las palabras golpearon a Antonio con una fuerza sorprendente. Era verdad. Había transformado su dolor y su pérdida en fortalezas, manteniendo a todos a distancia. A todos excepto a Gabriel, que de alguna manera había traspasado sus defensas. «Supongo que la vida tiene estas cosas», respondió finalmente, sorprendido de su propia capacidad para admitirlo. Media hora después, un Gabriel irreconocible entró en la sala. La ropa prestada, aunque sencilla, transformaba completamente su apariencia. El pelo negro, ahora limpio, revelaba rizos que antes estaban ocultos por la suciedad. El rostro, libre de la capa de polvo de las calles, mostraba rasgos delicados
y ojos aún más expresivos. Palomita también parecía otro animal. Carmen, superando rápidamente su horror inicial, había improvisado un baño para el Chucho en el jardín trasero. Su pelo, antes de color indefinido, se revelaba predominantemente blanco con manchas de color caramelo. «Estás diferente», comentó Antonio, genuinamente impresionado. Gabriel sonrió, un poco avergonzado. «Es la primera vez que me doy un baño caliente en mucho tiempo, y Palomita nunca se había bañado con champú en su vida». Luisa se acercó, ofreciéndole la mano al niño. «Soy Luisa, la hija de Antonio. Debes de tener hambre, ¿verdad?». La cena servida en la inmensa mesa del comedor fue una experiencia surrealista para Gabriel. La cantidad y variedad de comida dejaron al niño literalmente con la boca abierta. Antonio observaba, con una mezcla de diversión y vergüenza, cómo el niño miraba maravillado cada plato que Carmen traía. «¿Puedo darle un poco a Palomita?», preguntó Gabriel, preocupado por el perro que esperaba pacientemente junto a su silla. «Claro», respondió Luisa antes de que su padre pudiera objetar. «Es tu familia, después de todo». Durante la cena, Gabriel habló sobre su vida en las calles con una naturalidad desconcertante. Sin autocompasión, relataba las estrategias que desarrollaba para conseguir comida, refugio y seguridad. Hablaba con cariño de doña Josefa, la florista que lo ayudaba a diario, y de don Tiburcio, el quiosquero que lo protegía. «¿Y qué quieres ser de mayor?», preguntó Luisa, genuinamente interesada. Gabriel pensó por un momento con el ceño fruncido en concentración. «Creo que quiero ayudar a la gente, como médico o profesor. Mi abuela decía que tengo maña para eso». «¿Maña para qué?», cuestionó Antonio. «Para hacer que la gente se sienta mejor». Gabriel se encogió de hombros, como si fuera algo simple. «A veces la gente solo necesita que alguien crea que van a estar bien, ¿sabe?». La respuesta quedó flotando en el aire por unos instantes. Antonio recordó de nuevo la sensación cuando el niño tocó su frente herida. Aquel calor inexplicable, el dolor que simplemente se había desvanecido. Después de la cena, Gabriel comenzó a mostrar signos de cansancio. Sus ojos, aunque todavía atentos, parpadeaban con más frecuencia y se le escapó un bostezo. «He preparado la habitación de invitados», informó Carmen, «con una camita improvisada para el perro también». Gabriel siguió a la ama de llaves escaleras arriba, con Palomita pisándole los talones. Antes de salir de la sala, sin embargo, se giró hacia Antonio y Luisa. «Gracias por la cena, por la comida, por todo. Sois muy buenas personas». La simplicidad del agradecimiento tocó a Antonio más profundamente que cualquier elogio elaborado que hubiera recibido en su carrera. Había una pureza en aquellas palabras que hacía imposible cualquier cinismo. Más tarde, cuando la casa ya estaba en silencio, Antonio no podía dormir. Inquieto, maniobró su silla hasta el porche que daba al jardín iluminado. La noche era clara, con estrellas visibles a pesar de la contaminación lumínica de Madrid. «¿Tampoco puedes dormir?». La voz de Luisa lo sorprendió. Se acercó vistiendo un albornoz sobre el pijama y se sentó en la silla de al lado. «Estoy pensando», admitió Antonio. «¿En Gabriel?». «En todo. Gabriel, Jorge, la empresa. Tú». Luisa sonrió, reclinándose en la silla. «Es extraño, ¿verdad? Cómo todo parece estar cambiando al mismo tiempo». «Es como si estuviera despertando de un sueño muy largo», respondió Antonio, sorprendido de su propia honestidad. «Desde el accidente, desde que perdimos a tu madre, simplemente me detuve. Dejé de sentir, de importarme». «Lo sé». La voz de Luisa era suave, sin acusación. «Yo también, en cierto modo». Era más fácil alejarse que enfrentar el dolor. Los dos se quedaron en silencio, contemplando el jardín. La brisa nocturna traía el perfume de las flores que Elena había plantado años atrás y que Carmen mantenía con devoción. «¿Qué vas a hacer con Gabriel?», preguntó Luisa finalmente. «¿No puede volver a las calles?». La pregunta rondaba en la mente de Antonio desde que había traído al niño a casa. ¿Qué haría ahora? ¿Cuál era su responsabilidad? ¿Una donación generosa a alguna institución? ¿Un internado de calidad?
Ninguna solución parecía adecuada para el espíritu libre y compasivo de Gabriel. No lo sé, admitió, pero sé que no puedo simplemente devolverlo a esa vida. Podría quedarse aquí, sugirió Luisa vacilante. Tenemos espacio de sobra. Antonio miró a su hija, sorprendido por la sugerencia. ¿Te gustaría eso? Creo que sí. Esta casa es demasiado grande para nosotros dos solos, y Gabriel trae una energía diferente. Antes de que Antonio pudiera responder, un movimiento en la puerta llamó su atención. Gabriel estaba parado allí, descalzo, vistiendo la camiseta demasiado grande que le servía de pijama. «Perdón», dijo el niño, claramente avergonzado. «Estaba buscando el baño y oí voces». «No pasa nada», lo tranquilizó Luisa. «Ven, siéntate con nosotros». Gabriel se acercó tímidamente y se sentó en el borde de una tercera silla. La luna llena iluminaba su joven rostro, destacando los hematomas que ahora comenzaban a cambiar de color. «Es una casa muy bonita», comentó mirando a su alrededor. «Nunca he visto nada así». «Era el sueño de mi esposa», explicó Antonio. «Elena diseñó cada detalle de este jardín». La mención de su esposa fallecida, tan natural, sorprendió al propio Antonio. En los últimos 5 años había evitado hablar de Elena, como si mencionar su nombre pudiera reabrir la herida de su pérdida. «Debió de ser muy buena», comentó Gabriel. «La echáis de menos, ¿verdad?» La pregunta directa y sincera pilló a padre e hija por sorpresa. Hacía años que no hablaban abiertamente sobre la ausencia de Elena. «Sí», respondió Luisa con la voz entrecortada. «Todos los días». «Yo también echo de menos así a mi abuela», continuó Gabriel, «pero ¿sabe lo que hago cuando la nostalgia se hace muy fuerte? Intento hacer algo bueno por alguien, entonces parece que ella se pone contenta donde quiera que esté». La sabiduría simple en las palabras del niño golpeó a Antonio profundamente. ¿No era exactamente lo contrario de lo que él había hecho? Aislarse, amargarse, alejarse incluso de su propia hija, lo opuesto a lo que Elena habría deseado. «Gabriel», comenzó Antonio vacilante, «¿te gustaría quedarte con nosotros unos días más? Hasta que decidamos qué hacer». Los ojos del niño se abrieron como platos. «¿Aquí, en esta casa?» «Sí, tú y Palomita. Pero, ¿por qué? Apenas me conocen». Antonio intercambió una mirada con Luisa antes de responder. «Digamos que nos has ayudado de una forma que todavía estamos intentando entender». Gabriel sonrió, iluminando su rostro cansado. «¿Puedo pensarlo hasta mañana? Es que necesito hablar con doña Josefa y don Tiburcio. Se preocuparán si desaparezco». «Claro», asintió Antonio, conmovido por la consideración del niño hacia las personas que lo habían ayudado en las calles. «Mañana iremos juntos a hablar con ellos». Cuando Gabriel volvió a su habitación, acompañado por Luisa que insistió en mostrarle dónde estaba el baño, Antonio se quedó solo con sus pensamientos. Algo profundo estaba cambiando dentro de él, como si capas de hielo acumuladas a lo largo de 5 años estuvieran comenzando a derretirse. A la mañana siguiente, el desayuno en la mansión Albuquerque tenía un ambiente diferente. Gabriel, maravillado con la variedad de alimentos, llenaba su plato con entusiasmo infantil, mientras Palomita saboreaba un cuenco especial preparado por Carmen, que ya demostraba afecto por el chucho. «Tengo una idea», anunció Luisa mientras untaba mermelada en una tostada. «¿Por qué no llevamos a Gabriel a conocer la empresa hoy? Después podemos pasar por la plaza para hablar con las personas que mencionó». Antonio vaciló. La idea de llevar a un niño de la calle a la sede de Construcciones Albuquerque habría sido hace unos días impensable, pero todo parecía estar cambiando tan rápidamente. «¿Te gustaría, Gabriel?», preguntó. «¿Conocer dónde trabajo?» «Nunca he entrado en un edificio de una empresa de verdad», respondió el niño animado. «Debe de ser como en esas películas con gente importante corriendo por todas partes». «No es tan emocionante», rió Luisa, «pero tiene unas vistas increíbles de la ciudad». 2 horas después, el sedán negro aparcaba en el garaje exclusivo del edificio de Construcciones Albuquerque.
Gabriel, vistiendo ropa nueva que Carmen había conseguido, por la mañana, sujetaba la mano de Luisa mientras observaba, maravillado, el imponente vestíbulo con sus paredes de mármol y obras de arte. Palomita se había quedado en la mansión, bajo los cuidados de la ama de llaves, que había prometido tratarlo como a un rey, una promesa que arrancó risas a Gabriel. Los empleados no podían ocultar su sorpresa al ver a su jefe, raramente presente en los últimos años, acompañado por una adolescente y un niño desconocido. Los cuchicheos seguían al trío mientras cruzaban los pasillos hacia el despacho principal de Antonio. «Buenos días, señor», saludó la secretaria, claramente desconcertada por la presencia inesperada. «Tiene una reunión a las 11 horas con él». «Cancélala», interrumpió Antonio. «De hecho, cancela todos los compromisos de hoy. Y haz que Jorge Ramiro venga a mi despacho inmediatamente». La secretaria asintió, todavía confusa, mientras Antonio conducía a Luisa y a Gabriel al interior de su oficina. La sala era amplia, con una vista panorámica de Madrid a través de los ventanales de cristal, del suelo al techo. «¡Guau!», exclamó Gabriel corriendo hacia la ventana. «Se ve toda la ciudad desde aquí». Antonio observó el entusiasmo del niño, sintiendo una punzada inesperada de emoción. ¿Cuándo fue la última vez que se había maravillado con aquella vista? ¿Cuándo había dejado de apreciar la belleza caótica de la metrópoli que se extendía abajo? «¿Aquella es la Plaza Mayor?», preguntó Gabriel, señalando. «Incluso se ve el puestecito de doña Josefa». «Creo que sí», respondió Antonio, acercando su silla a la ventana. «Este edificio fue el primer gran proyecto de construcciones Albuquerque. Yo tenía casi la edad de Luisa cuando empezamos a construirlo». «¿Construyó todo esto usted solo?», preguntó Gabriel impresionado. «No solo», sonrió Antonio. «Nadie construye nada realmente importante solo». Un golpe en la puerta interrumpió la conversación. Jorge Ramiro entró, su rostro pálido al ver no solo a Antonio, sino también a Luisa y a un niño desconocido. «Antonio, buenos días», saludó, vacilante. «No sabía que vendrías hoy. Y con visitas». «Jorge», respondió Antonio fríamente. «Luisa, ¿por qué no llevas a Gabriel a conocer el resto de la planta? Tengo asuntos que tratar con el señor Ramiro». Luisa, captando la tensión en el aire, asintió y le tendió la mano a Gabriel. «Vamos. Hay una sala de descanso con una máquina de chocolate caliente al final del pasillo». Cuando la puerta se cerró tras ellos, Jorge se ajustó la corbata, visiblemente incómodo. «Entonces, ¿en qué puedo ayudar?». Antonio empujó la carpeta que Rafael le había entregado a través de la mesa. «Puedes empezar explicando esto». Jorge palideció aún más al abrir la carpeta y reconocer los documentos, pruebas detalladas de sus desvíos financieros de los últimos meses. «Antonio, ¿puedo explicarlo?». «Te escucho». El socio se derrumbó en una silla, pasándose la mano por el pelo canoso. Fueron inversiones que salieron mal. Pretendía reponerlo todo antes de que alguien se diera cuenta. 22 millones, Jorge. No es una inversión que salió mal, es un robo sistemático. Por favor, Antonio, piensa en nuestra amistad, en los años que hemos trabajado juntos. Los amigos no se roban entre sí. La voz de Antonio era tranquila, pero firme. «Para el lunes, quiero tu carta de dimisión en mi mesa. Después de eso, mis abogados se pondrán en contacto para discutir la restitución de los importes. ¿Y si me niego? Entonces, tendremos que involucrar a las autoridades». Jorge se levantó, una mezcla de rabia y desesperación en su rostro. «Desapareciste durante 5 años, Antonio. 5 años en los que he cargado con esta empresa a mis espaldas, mientras tú te escondías en esa mansión, rumiando tu tragedia personal». Las palabras golpearon a Antonio como una bofetada. Había verdad en ellas. Realmente había abandonado sus responsabilidades, refugiándose en su dolor. Pero eso no justificaba la traición de Jorge. «Tienes razón en un punto», admitió Antonio. «Me aparté, y eso fue un error que ahora pretendo corregir». «¿Qué? ¿Ahora has tenido una epifanía?», se burló Jorge, la máscara de respeto completamente abandonada.
¿De repente te has acordado de que tienes una empresa que dirigir? Antonio no respondió de inmediato. ¿Cómo explicar la transformación que estaba experimentando? ¿Cómo poner en palabras la sensación de despertar de un largo letargo emocional? Digamos que me han recordado recientemente lo que realmente importa, dijo finalmente. Y no es el dinero, Jorge. Nunca lo fue. Cuando Jorge salió, dando un portazo, Antonio se quedó solo, contemplando la ciudad por la ventana. Una extraña paz lo invadía, como si finalmente se estuviera liberando de un peso que había cargado durante años. Minutos después, Luisa y Gabriel regresaron, el niño con restos de chocolate alrededor de la boca y una sonrisa radiante. ¿Os habéis peleado?, preguntó Gabriel, percibiendo la atmósfera pesada que todavía flotaba en el despacho. Parecía muy enfadado cuando salió. A veces la gente se enfada cuando se enfrenta a sus errores, explicó Antonio simplemente. Gabriel asintió, como si lo comprendiera perfectamente. Mi abuela decía que la verdad duele al principio, pero luego cura. Antonio miró al niño, una vez más impresionado con su sabiduría intuitiva. Tu abuela era una mujer sabia. Lo era, asintió Gabriel, con una sonrisa melancólica. Sabe, señor Antonio, creo que su esposa y mi abuela se habrían llevado muy bien si se hubieran conocido. La observación, hecha con sinceridad infantil, provocó un nudo en la garganta de Antonio. Sí, logró responder, creo que se habrían llevado muy bien. Pasaron 3 meses desde que Gabriel entró en la vida de los Albuquerque. Lo que comenzó como un refugio temporal se transformó en algo más profundo y permanente. Tras consultas con trabajadores sociales y abogados, Antonio había iniciado el proceso para convertirse oficialmente en el tutor legal del niño, un procedimiento complicado, pero que avanzaba gracias a la influencia del empresario y a la evidente mejora en la calidad de vida de Gabriel. La mansión en La Moraleja, antes silenciosa como un mausoleo, ahora reverberaba con sonidos de vida. Las risas de Gabriel resonaban por los pasillos, Palomita corría por el jardín que finalmente cumplía su propósito, e incluso Carmen parecía rejuvenecida con la nueva dinámica familiar. Aquella mañana soleada de primavera, Antonio observaba desde el porche mientras Gabriel jugaba con Palomita en el césped. El niño ya no parecía el mismo, su pelo bien cortado brillaba al sol, sus mejillas antes hundidas ahora mostraban la salud de una alimentación adecuada, y su ropa nueva había reemplazado por completo los harapos de antaño. El uniforme del colegio está listo, anunció Luisa, acercándose con una bolsa. Creo que le quedará perfecto. Gabriel comenzaría las clases la semana siguiente, en un colegio privado elegido con cuidado, no por el estatus o la exclusividad, sino por el programa de integración para niños con historial de vulnerabilidad social. Las pruebas preliminares habían revelado a un niño con una inteligencia por encima de la media, especialmente en matemáticas y ciencias. No sé si está preparado, comentó Antonio, con la preocupación evidente en su voz. El mundo de ese colegio es tan diferente de lo que él conoce. Luisa sonrió poniendo la mano en el hombro de su padre. ¿Ya te has dado cuenta de que Gabriel tiene un talento especial para adaptarse? Conquistó incluso a Carmen, que al principio le ponía mala cara a Palomita. Era verdad. El niño poseía una capacidad extraordinaria para conectar con la gente, para hacer que se sintieran especiales y comprendidos. La florista doña Josefa y el kiosquero don Tiburcio ahora eran visitantes frecuentes en la mansión. Inicialmente invitados para tranquilizarlos sobre el bienestar de Gabriel, acabaron convirtiéndose en queridos amigos de la familia. Más sorprendente aún era la transformación de Antonio. La amargura que durante años había definido su existencia daba paso, gradualmente, a una serenidad que pocos reconocerían en el antiguo empresario implacable. La silla de ruedas, antes símbolo de su limitación y derrota, ahora era solo un detalle en su vida, no más el centro alrededor del cual organizaba su identidad. «Papá, Luisa, mirad lo que ha aprendido Palomita», gritó Gabriel desde el jardín, saludando con entusiasmo. Los dos observaron, sonrientes, mientras el niño ordenaba al perro una serie de trucos simples,
pero ejecutados con obvio orgullo canino. «Nunca pensé que diría esto», comentó Antonio, «pero ese Chucho es el mejor perro guardián que esta casa ha tenido. ¿Mejor que esos Dobermans antipáticos que solías tener?», bromeó Luisa. «Sin comparación». Antonio sonrió. Aquellos eran perros entrenados para proteger propiedades. Palomita protege a las personas. La observación, aparentemente simple, llevaba el peso de un profundo cambio de valores. Poco a poco, Antonio redescubría lo que realmente importaba. No el imperio corporativo que había construido, sino las conexiones humanas que durante tanto tiempo había descuidado. En Construcciones Albuquerque, los cambios también eran evidentes. Tras la salida forzada de Jorge Ramiro, quien acabó devolviendo parte de los importes desviados en un acuerdo extrajudicial, Antonio había reasumido el control efectivo de la empresa, pero con una filosofía radicalmente diferente. Las reuniones ahora incluían discusiones sobre responsabilidad social corporativa, sostenibilidad e impacto comunitario. Proyectos de viviendas de bajo coste, antes considerados poco rentables, ganaron prioridad. Los empleados notaban, sorprendidos, cómo el jefe antes distante ahora se interesaba genuinamente por sus vidas e ideas. «El proyecto de la fundación está casi finalizado», informó Renato, entregándole una carpeta a Antonio aquella tarde. «Los abogados han confirmado que podemos iniciar el proceso de registro la próxima semana». La Fundación Elena Albuquerque había nacido de una idea compartida durante una cena familiar. Sería una organización dedicada a rescatar a niños en situación de calle, ofreciendo no solo refugio y educación, sino un ambiente familiar y acogedor, incluyendo espacio para sus mascotas, una condición que Gabriel había insistido en que era esencial. «¿Y la propiedad en el viso?», preguntó Antonio, hojeando los documentos. «La reforma está avanzada. Los dormitorios de la primera planta ya están prácticamente listos, así como la cocina industrial. El paisajismo del jardín comenzará la próxima semana». Antonio asintió, satisfecho. La antigua mansión en el barrio de El Viso, comprada específicamente para albergar la fundación, tenía espacio suficiente para acomodar inicialmente a 20 niños, con planes de expansión futura. «Habla con la trabajadora social María Eduarda. Quiero que empiece a identificar a los primeros niños que serán acogidos tan pronto como estemos operativos». María Eduarda, la trabajadora social que acompañaba el proceso de tutela de Gabriel, se había convertido en una pieza fundamental en el desarrollo de la fundación, aportando su experiencia de años en el sistema de protección a la infancia. Al final del día, cuando Antonio regresó a la mansión, encontró a Gabriel y a Luisa inclinados sobre los libros en la mesa de la sala de estar. La escena, su hija ayudando pacientemente al niño con ejercicios de matemáticas, provocó una oleada de emoción que todavía lo sorprendía por su intensidad. «¿Cómo van los estudios?», preguntó acercándose. «Gabriel es un genio con los números», respondió Luisa, orgullosa. «Ha resuelto mentalmente problemas para los que los otros alumnos van a necesitar calculadora». «No es tan difícil», le explicó Gabriel con simplicidad. «En la calle tenía que calcular rápido el cambio, cuánto costaba cada cosa, cuánto sobraba para el día siguiente. Es solo práctica». La sabiduría pragmática del niño, fruto de experiencias que ningún niño debería tener, continuaba impresionando a Antonio. Era como si Gabriel hubiera desarrollado una comprensión de la vida que muchos adultos jamás alcanzarían. Durante la cena, Gabriel apenas podía contener su emoción al hablar de la visita que habían hecho más temprano a la futura sede de la fundación. «La habitación que será mi despacho ya está casi lista», anunció, con una seriedad cómica en un rostro tan joven. «¿Tu despacho?», preguntó Antonio, arqueando una ceja divertido. «Claro, soy el consultor especial, ¿recuerdas? Tú mismo dijiste que entiendo mejor que nadie lo que necesitan los niños de la calle». Antonio no pudo contener la sonrisa. De hecho, había nombrado a Gabriel consultor especial de la fundación y el niño se tomaba el título con extrema seriedad. «¿Cuáles son sus recomendaciones, señor consultor?».
Gabriel se acomodó en la silla, asumiendo una postura casi profesional que contrastaba adorablemente con sus 9 años recién cumplidos. Primero, cada niño necesita tener su espacio especial, no solo una cama, sino un rinconcito que sea solo suyo. En la calle, no tenemos nada que sea solo nuestro, y eso es muy triste. Antonio y Luisa intercambiaron miradas conmovidas. La percepción del niño sobre las necesidades emocionales, no solo materiales, era impresionante. Segundo, tiene que haber espacio para los animales. Mucha gente en la calle tiene animalitos que son su única familia. Si no pueden llevar al animal, muchos ni siquiera querrán ir. Ya hemos previsto eso, aseguró Luisa. Tendremos un veterinario voluntario 2 veces por semana. Y tercero, continuó Gabriel, ahora con voz más suave, tiene que haber gente como doña Josefa y don Tiburcio trabajando allí. Personas que ya conocen la calle y saben hablar con quienes tienen miedo de confiar en los demás. Era una sugerencia que Antonio no había considerado, pero que tenía todo el sentido. ¿Quién mejor para ayudar en la transición de los niños que las personas que ya formaban parte de sus redes informales de apoyo en las calles? Excelentes recomendaciones, elogió sinceramente. Las implementaremos todas. La sonrisa de Gabriel iluminó toda la sala. El niño que un día sobrevivía con sobras, ahora ayudaba a diseñar un futuro mejor para otros niños en situación similar. Más tarde esa noche, cuando la casa ya estaba en silencio, Antonio se dirigió a su despacho particular. En la esquina de la mesa reposaba un objeto que recientemente había cobrado un nuevo significado, un portarretratos con la foto de Elena, sonriendo en una playa años atrás. Durante mucho tiempo, mirar aquella imagen había sido demasiado doloroso. Ahora, sin embargo, conseguía ver más allá de la pérdida. Podía celebrar la vida que compartieron, el amor que los unió, la hija extraordinaria que criaron juntos. Un suave golpe en la puerta interrumpió sus pensamientos. ¿Puedo entrar? La voz de Gabriel era vacilante. Claro, respondió Antonio, girando la silla para encarar al niño que ya llevaba el pijama. Gabriel entró tímidamente, sosteniendo algo en sus manos, un dibujo hecho con rotuladores de colores. «He hecho esto para usted», dijo extendiendo el papel. Antonio cogió el dibujo, sintiendo un nudo en la garganta al analizar la imagen. Era una representación simple, como solo un niño podría hacer, pero increíblemente conmovedora. Mostraba 5 figuras de la mano, un hombre en silla de ruedas, una adolescente, un niño, un perro y una mujer con una aureola sobre la cabeza. «Es nuestra familia», explicó Gabriel señalando. «Usted, Luisa, yo, Palomita y doña Elena cuidándonos desde arriba». Antonio no pudo contener la emoción. Una lágrima silenciosa rodó por su mejilla mientras contemplaba el inocente dibujo que capturaba, con una perfección desconcertante, la transformación que había sufrido su vida. «Está perfecto», consiguió decir finalmente. «Absolutamente perfecto». Gabriel se acercó y en un gesto inesperado abrazó a Antonio. Era la primera vez que el niño iniciaba un contacto físico tan directo y la sorpresa paralizó momentáneamente al empresario. «Gracias por darme una familia de nuevo», murmuró Gabriel contra su hombro. Antonio le devolvió el abrazo, sintiendo el pequeño cuerpo del niño que en tan poco tiempo había revolucionado su existencia. «Soy yo quien te da las gracias, Gabriel», respondió con la voz entrecortada. «Tú me has recordado cómo vivir». El día de la inauguración oficial de la Fundación Elena Albuquerque, 3 semanas después, el amplio jardín de la sede estaba repleto. Periodistas, autoridades, empresarios y, lo más importante, los primeros 15 niños que serían acogidos por la institución. Doña Josefa, ahora coordinadora del programa de acogida inicial, organizaba a los niños en fila para el recorrido por las instalaciones. Don Tiburcio, responsable de la biblioteca y las actividades recreativas, distribuía libros de colores que serían el primer objeto personal de cada nuevo residente. Luisa, en su primer semestre de psicología, conversaba animadamente con María Eduarda,
sobre técnicas de acogida informadas en el trauma. La joven había descubierto una vocación genuina en el trabajo social, no por obligación o tradición familiar, sino por verdadera pasión. En el centro del patio, una placa de bronce revelaba el nombre oficial: Fundación Elena Albuquerque, cada niño importa. Debajo, en letras más pequeñas, inspirada por Gabriel. Antonio, vestido con un traje impecable, observaba la escena con una mezcla de orgullo y humildad. A su lado, Gabriel, elegante con su primer traje, hecho a medida pero nada exagerado, como había insistido el niño, saludaba a los invitados con la desenvoltura de quien había nacido para conectar personas. ¿Nervioso por tu discurso?, preguntó Antonio cuando se acercaba el momento de la ceremonia oficial. Un poco, admitió Gabriel, pero Luisa me ha ayudado a practicar, y Palomita también es un gran oyente. Como si fuera invocado por las palabras, el Chucho apareció, ahora con un elegante collar que ostentaba una plaquita con su nombre y el símbolo de la fundación. A su lado, otros 3 perros rescatados que ya habían sido adoptados por los primeros niños acogidos. Cuando llegó el momento de los discursos, Antonio fue el primero en hablar. Desde su silla de ruedas, con Gabriel a su lado, se dirigió a la audiencia con una elocuencia renovada. Hace un año yo era un hombre diferente, comenzó, aislado en mi dolor, alejado de todo y de todos los que importaban. Entonces, en un día cualquiera, tuve un encuentro extraordinario. Sus ojos se volvieron brevemente hacia Gabriel, que sonreía animándolo. Este joven me enseñó, sin pretensión ni esfuerzo, algo que yo había olvidado: que nuestra humanidad reside en la capacidad de preocuparnos los unos por los otros, que ninguna riqueza material sustituye la conexión genuina entre las personas. La audiencia escuchaba en respetuoso silencio. Algunos periodistas tomaban notas frenéticamente. La transformación de Antonio Méndez Albuquerque, de empresario implacable a filántropo apasionado, era una historia irresistible. La Fundación Elena Albuquerque nace hoy con una misión simple pero fundamental: mostrar a cada niño en situación de vulnerabilidad que él importa, que su historia importa, que su futuro importa. Al final de su discurso, Antonio cedió el micrófono a Gabriel. El niño, inicialmente tímido bajo las miradas de tantos desconocidos, encontró fuerza al fijar los ojos en Luisa y Antonio. «Yo no sé dar discursos bonitos», comenzó con una honestidad desarmante, «pero sé lo que es no tener un lugar al que llamar hogar. Sé lo que es tener hambre, frío y miedo, y también sé cómo una persona que se preocupa puede cambiarlo todo». Su voz ganaba confianza a cada palabra. Los niños que serían acogidos lo observaban con fascinación. Allí estaba alguien que realmente entendía sus experiencias. Mi abuela decía que la amabilidad es como la magia. Parece pequeña, pero puede transformar el mundo entero de alguien. Eso fue lo que el señor Antonio y Luisa hicieron por mí, y es lo que todos nosotros podemos hacer por otras personas. Cuando Gabriel terminó su breve discurso, no había un ojo seco en el jardín. Incluso los periodistas más cínicos parecían conmovidos por la autenticidad del niño. La ceremonia prosiguió con el tradicional corte de cinta y el recorrido por las instalaciones. La mansión reformada era un ejemplo perfecto de cómo el lujo y la funcionalidad podían combinarse para crear un ambiente acogedor. Cada detalle había sido pensado para transmitir un mensaje claro a los niños: eres valorado, mereces belleza y comodidad. Mientras los invitados circulaban, Antonio encontró un momento de quietud en un rincón del jardín. Desde su silla, observaba a Gabriel interactuando con los niños recién llegados, ya formando vínculos, ya ofreciendo consuelo y seguridad. Tiene un don especial, ¿verdad? Antonio no necesitó girarse para reconocer la voz de Luisa. Su hija se sentó en el banco junto a su silla, observando la misma escena. Sí, asintió. A veces me pregunto quién salvó realmente a quién en esta historia. Luisa sonrió, posando su mano sobre la de su padre. Creo que nos salvamos los unos a los otros. Así es como debería ser. En aquel momento, mientras el sol de la tarde doraba el jardín y las risas infantiles llenaban el aire,
Antonio Méndez Albuquerque sintió una paz que había juzgado imposible desde el accidente. No era una felicidad completa. La ausencia de Elena siempre sería una sombra en su corazón. Pero había aprendido, gracias a un niño que no tenía nada que ofrecer, más que bondad pura, que la vida continuaba incluso después de las pérdidas más devastadoras. Y, lo más importante, que vivir de verdad significaba abrirse a los demás, arriesgarse a sentir, permitirse ser transformado por los encuentros que el destino ponía en su camino. Gabriel, al notar las miradas de Antonio y Luisa, saludó con entusiasmo desde el otro lado del jardín. Su sonrisa radiante capturaba perfectamente la esencia de lo que habían construido juntos. No solo una fundación o un hogar, sino una familia unida no por la sangre, sino por algo igualmente poderoso: la elección diaria de amarse y cuidarse mutuamente. Y en esa elección, Antonio finalmente comprendía, residía el verdadero milagro. Fin de la historia. Queridos oyentes, esperamos que el viaje de Antonio y Gabriel haya tocado vuestros corazones. El poder transformador de un gesto de bondad, la capacidad de reconstrucción tras pérdidas profundas y la belleza de una familia formada por el amor son lecciones que trascienden esta narrativa. Para más historias que exploran la riqueza de las emociones humanas, tenemos una lista de reproducción especial esperándote. Solo tienes que hacer clic aquí al lado. Si esta historia ha despertado algo en ti, no dejes de suscribirte a nuestro canal y compartir tu opinión en los comentarios. Cada día traemos nuevas historias que, como esta, revelan la extraordinaria capacidad humana de transformación y renacimiento. Hasta la próxima.